Descubierto. 7 formas sorprendentes en que el desorden puede transformar tu vida afectivamente. Mara, de 34 años, se encontraba en el corazón palpitante de Ciudad de México, donde el caos parecía abrazarla cada día. Su hogar, un pequeño departamento en un barrio popular, era un mar de juguetes regados por doquier, estanterías repletas de libros sin orden, y una cocina que a menudo competía con el mercado donde trabajaba duro para mantener a sus 3 hijos. Soy una madre horrible, pensaba mientras miraba el revoltijo que la envolvía. El sonido de risas y peleas de sus hijos resonaba en el aire, y con cada grito, sentía un dolor punzante en su corazón. El desorden abrumador era un reflejo de su vida, y eso la llevaban a sentirse aún más perdida. Una mañana, mientras recogía las piezas de un rompecabezas que había quedado a medio armar, el timbre sonó. Era doña Rosa, su vecina de 80 años, con una sonrisa cálida y ojos que brillaban con sabiduría. Mara, ven, hablemos, dijo con un entusiasmo contagioso. Intrigada y escéptica, Mara la siguió al pequeño patio. Doña Rosa compartió historias de su juventud, momentos en que el desorden había invadido su vida, pero también la fortaleza que había encontrado en ello. El desorden no es un enemigo, pequeña. Es una oportunidad. Lo que ves como caos, puede ser la base de tu felicidad, le dijo con un tono de voz que resonaba en lo más profundo de su ser. Cada tarde, doña Rosa aparecía en su casa, conversando sobre economía familiar y la complejidad de las personalidades de sus hijos. Mara comenzaba a notar pequeñas diferencias. La risa de su hijo menor, Carlos, resonaba más fuerte al experimentar un nuevo juego en familia, mientras que el gesto del mayor, Javier, comenzaba a ser más comprensivo. Pero una tarde, mientras organizaban un rincón olvidado, revelando recuerdos que habían estado atrapados en el desorden, el ambiente se tornó pesado. Afloraron emociones, que llevaron a Mara a preguntarse si era el caos lo que estaba afectando su interior. Sin embargo, ese momento de vulnerabilidad se convirtió en una oportunidad de renovar sus relaciones familiares. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, todo estaba tomando un nuevo rumbo, pero entonces llegó la oferta de un trabajo que prometía más dinero y estabilidad. Sin embargo, eso significaba pasar más tiempo fuera de casa, lejos de sus hijos. Mara se encontraba en una encrucijada. Las risas familiares que había cultivado se sentían amenazadas por la inminente batalla entre un futuro más seguro y la conexión que había empezado a forjar con sus pequeños. Las emociones crecían, y la tensión se volvía palpable. Javier, percibiendo el cambio en los planes familiares, comenzó a rebelarse. Los gritos llenaron el aire, el caos que antes había sido parte de la diversión, ahora se transformaba en un eco de incertidumbre. Justo cuando Mara estaba a punto de tomar la decisión que definiría su vida, un pequeño incidente la llevó a enfrentar sus propios temores sobre el futuro, la economía y la crianza. Mara se veía atrapada en medio de un torbellino de emociones y decisiones, sin saber que doña Rosa, observando como una sabia mentora, siempre estaría dispuesta a ofrecerle la guía que necesitaba. ¿Podrá Mara equilibrar el desorden de su vida con su deseo de un futuro mejor? Las preguntas resonaban en su mente, dejando una atmósfera de ansiosa expectativa sobre lo que vendrá. El día siguiente llegó con un aire denso de incertidumbre. Mara despertó con el sol colándose por las ventanas, pero en lugar de sentirse renovada, un nudo en el estómago le decía que debía enfrentar una decisión crucial. La oferta del trabajo rondaba en su mente como un eco incesante. Estaba atrapada entre la posibilidad de un futuro mejor y el miedo de perder esos momentos preciosos con sus hijos, momentos que había comenzado a valorar cada vez más. Carlos entró al cuarto con su pijama de dinosaurios, arrastrando su peluche favorito, y le sonrió con esa inocencia que solo poseen los más pequeños. «Mami, ¿vamos a jugar en el parque hoy?», preguntó con una voz dulce y esperanzada.
Las palabras de su hijo fueron como un puñal en el corazón. ¿Podía decirle que no? ¿Podía dejar de lado su risa por el trabajo? Tal vez pueda hacer ambas cosas, pensó, pero la realidad la golpeó. El trabajo significaría menos tiempo. Mientras se vestía, sus pensamientos volaron hacia su mayor, Javier. Su actitud desafiante y las constantes peleas habían sido un grito de ayuda, una forma de manifestar el desasosiego que crecía en el hogar. Sin embargo, Mara decidió que no podía dejar que el ambiente tenso lo definiera. En ese momento de reflexión, recordó a Doña Rosa, y cómo, a través del desorden, había encontrado oportunidades de conexión. Reuniendo el valor necesario, se sentó a hablar con sus hijos durante el desayuno. Chicos, tengo algo que contarles, empezó con un tono suave, cerrando los ojos por un instante, como si buscara la forma de edificar un puente entre ellos. Los miró a ambos, sus esperanzas y miedos reflejados en sus rostros. He tenido una oferta de trabajo, y es algo muy emocionante, pero cambiará muchas cosas en casa. Las reacciones fueron inmediatas. Javier frunció el ceño, mientras Carlos jugaba distraído con su cereal. ¿Vas a dejarnos solos? ¿Vas a trabajar todo el tiempo?, preguntó Javier, su voz temblorosa. Un torrente de emociones emergía de su pecho, y comprendió que no solo cargaba con su propio miedo, sino también con el de sus hijos. Mara respiró hondo, y ante su inquietud, se sintió aún más decidida a encontrar un equilibrio. Chicos, siempre estaré aquí para ustedes, y de alguna forma, voy a asegurarnos de que nuestra familia siga unida, prometió. Ese momento se convirtió en la primera chispa de esperanza. Los ojos de Javier comenzaron a brillar. ¿Podemos hacer un trato? Si aceptas el trabajo, prometamos que haremos una noche de juegos todos los viernes. Igual en el parque, seguido de una película, propuso con una seguridad que Mara no sabía que aún existía en él. La risa de Carlos llenó el aire, y de repente, el caos de la casa parecía menos abrumador. Luego de ese intercambio, un peso se levantó de los hombros de Mara. A veces, pensaba, simplemente es necesario hablar. Pero, todavía enfrentaba un dilema, su futuro en el trabajo. Sus días continuaban, entre risas, juegos, y la urgencia de tomar una decisión. La mirada de Doña Rosa en su mente, siempre alentadora, alimentaba su determinación de convertirse en una mejor madre. Sin embargo, justo cuando la vida comenzaba a estabilizarse, el teléfono sonó. Era el reclutador, pidiendo una respuesta rápida sobre la oferta del trabajo. En ese instante, Mara sintió una tensión intensa en el aire. No puedo decidirlo todo ahora. ¿Acaso tengo que elegir entre el trabajo y mi familia?, se preguntó en silencio. La presión se sintió abrumadora y en un momento de desesperación, se levantó y miró a sus hijos. ¿Cuál es el camino correcto?, susurró para sí misma, sintiendo el corazón latir con fuerza, y justo en ese instante, un recuerdo de su propia infancia la atravesó, la importancia de no perderse entre las decisiones. ¿Podrá Mara finalmente descubrir una forma de reconciliar su ambición con sus deseos familiares, o el caos la volverá a atrapar? La necesidad de claridad apremiaba en su pecho, como un canto lejano que esperaba ser escuchado. Mara se sentó nuevamente en la mesa, las manos temblorosas rodeando su taza de café. El aroma del brebaje caliente la ayudaba a concentrarse, pero su mente seguía divagando entre lo que podría perder y lo que podría ganar. A su alrededor, el brillo de la luz del sol danzaba suavemente sobre la mesa, transformando su hogar en un refugio cálido. Sin embargo, la calidez se sentía lejana en comparación con la tormenta que se libraba en su interior. Carlos continuaba devorando su cereal, su peluche ya olvidado a un lado. La risa de su hermano menor resonaba mientras intentaba hacer malabares con un par de fresas. Al verlos, Mara sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo podría separarse de esos momentos llenos de genuino amor? Pero, ¿era posible que esa misma separación pudiera ser la vía hacia un futuro más brillante para todos? ¿Mami? ¿Estás bien? La voz suave de Javier interrumpió sus pensamientos. Se sorprendió al encontrar a su hijo mirándola fijamente, profundamente preocupado. El niño, a pesar de su renuencia, había estado más presente en la conversación del desayuno de lo que ella había imaginado en su momento de autoanálisis. Sí, hijo, solo pensaba.
Las palabras le salieron atropelladas, dejándole un sabor amargo en la boca. Estoy pensando en cuando era pequeña y cómo deseaba que mi mamá estuviera a mi lado en todo momento, pero a veces ella tenía que trabajar. Con su creciente madurez, Javier la escuchaba, asintiendo con la cabeza. Pero siempre volvía, ¿verdad? Compensaba el tiempo, como si cada momento contara el doble, murmuró. Mara sintió que su corazón se encogía. Esa era precisamente la magia que deseaba despertar en su hogar, hacer que cada segundo contara, sin importar la distancia que podría generar el trabajo. Sí, siempre volvía, dijo Mara, tomando un respiro profundo. Tal vez estoy en una encrucijada, pero no tengo que tomar la decisión ahora. Puedo darme un tiempo para pensar. Carlos, ajeno a la profundidad del intercambio, se levantó con energía al escuchar que había fresas. Mami, que sean dulces. Me encantan las fresas, exclamó, haciendo reír a Javier con su entusiasmo. Mara no pudo evitar sonreír. Quizás esos pequeños momentos, tan simples y auténticos, podrían convertirse en la esencia de lo que ella deseaba vivir. Con un nuevo sentido de determinación, decidió que se permitiría explorar la filosofía que había aprendido de Doña Rosa. El desorden no era un enemigo, sino un aliado potencial. Debería, entonces, rendirse a la aventura y dejar que las cosas fluyeran. Tal vez podría dividir su tiempo, trabajando los días y dedicando las noches a sus niños. Hoy es un buen día para jugar en el parque, ¿no creen? Preguntó a media voz, viendo la chispa en los ojos de ambos. Nos fuimos a la sala mientras se preparaban. El tiempo de juego podría convertirse en un tiempo de conexión mágico, donde las preocupaciones del mundo se esfumaran entre risas. Al llegar al parque, el rostro de Carlos brillaba con pura felicidad. Esperanzada y llena de energía, Mara se sentó en un banco mientras los niños jugaban. La risa de Carlos resonaba más que antes, y esa melodía la llenó de un deseo renovado, ser la madre que siempre había querido ser. La preocupación en su pecho comenzó a desvanecerse. Pero justo antes de que pudiera dejarse llevar por la alegría, un mensaje emergió en su teléfono. Era del reclutador, preguntando si habían tomado una decisión. El corazón de Mara se aceleró de nuevo. ¿Podrían las soluciones realmente ser tan simples como confiar en el flujo de la vida? La decisión estaba más cerca que nunca, pero ella aún no estaba lista para enfrentarse a esa verdad. ¿Y si tomara el trabajo, y las noches de juegos también? ¿Sería suficiente? Se preguntó, sintiendo que el caos de heredar la carga laboral podría volver a descarrilarla. La vitalidad de sus hijos la animaba, pero la incertidumbre seguía acechándola. Finalmente, con el teléfono aún en la mano, miró a sus hijos corretear bajo el sol. La decisión estaba en sus manos. Pero la pregunta que la atormentaba seguía: ¿se puede realmente tener todo en esta vida? El viento sopló suave, como una advertencia sutil ante la esencia de lo que haría a continuación. La confianza tambaleante entre opciones parecía cada vez más frágil. Y lo que efectivamente se avecinaba, pondría a prueba no solo sus decisiones, sino la fortaleza misma de su familia. ¿Sería capaz de lograr ese equilibrio, o las piezas del rompecabezas familiar se desmoronarían ante sus ojos? El sonido de las risas de Carlos y Javier llenaba el aire cálido del parque. Cada grito de alegría era un recordatorio del amor que compartían, y Mara sintió una oleada de nostalgia. Miró a su alrededor. El parque estaba lleno de familias. Niños correteando, padres conversando, y parejas disfrutando de ese momento vivaz. Todo parecía tan perfecto, pero dentro de ella, la tormenta continuaba. ¿Por qué no puedo simplemente disfrutar este momento?, se preguntó, sintiendo una picazón en el pecho. Había decenas de pensamientos que la asediaban: los plazos de trabajo, las responsabilidades, la incertidumbre de un futuro incierto. La pantalla de su teléfono volvió a captar su atención, y la tentación de consultar ese mensaje del reclutador se hizo cada vez más fuerte. Un momento más, se dijo a sí misma, intentando acallar su inquietud. Su mirada se posó sobre Javier, quien enseñaba a Carlos cómo hacer una pirueta en el columpio. La admiración y el amor en los ojos de su hijo mayor le devolvieron parte de la calma. Así debería ser su vida, disfrutando de cada triunfo, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Mami, mira. Soy un superhéroe.
Los gritos de Carlos la sacaron de sus pensamientos. En un instante, la imagen de su pequeño volador en el aire le arrancó una sonrisa. Esa era la razón por la que valía la pena luchar, por esos momentos. Aumentó la frecuencia de sus latidos, la alegría de ellos se convertía en su propia alegría. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse, recordó de nuevo el mensaje. La piel se le erizó. ¿Qué pasaría si esta propuesta era la oportunidad que había estado buscando y, al mismo tiempo, un golpe devastador para su familia? Esa inquietud continuaba atrapándola, peleando con su deseo de ser una madre presente. Soy solo una persona, y no puedo hacer todo, pensó, recogiendo una hoja caída del suelo. La mirada de sus hijos se mantenía fija en ella, llenos de felicidad. De repente, recordó las palabras de Doña Rosa cuando la había tomado aparte un día, mientras arreglaban el desorden de su comida. Mara, a veces, ser desordenada es lo que te permite encontrar el camino. El caos trae claridad, te muestra lo que realmente importa. No temas a la confusión, abrázala. Con la imagen de su madre en mente, se levantó del banco. Vamos, chicos. A jugar. Exclamó, olvidando por un momento sus dudas. Corrieron juntos hacia el área de juegos. La incertidumbre seguía ahí, pero esa chispa en sus corazones encendía una luz casi mágica que la llevó a un ejercicio de libertad. Se les unió en una carrera desbordante, mechones de cabello al viento, risas resonando en el aire. Esa risa seguía resonando cuando, al final del día, se sentaron bajo un árbol grande, exhaustos pero felices. Javier se acurrucó junto a ella, mientras Carlos usaba su peluche como almohada. Por un momento, todo en el mundo parecía correcto, pero justo en ese instante de paz, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Miró el nombre en la pantalla y se le congeló la sangre. Era el jefe de su antiguo trabajo, llamando, al parecer, para discutir su regreso temporal. La sensación de que todo lo que había logrado construir podría desmoronarse en un instante la abrumó. ¿Qué haré ahora?, susurró para sí misma, la voz apenas audible. Mientras el mundo alrededor de ella se desvanecía, sintió que la decisión que había eludido se acercaba más que nunca. Y, con el latido fuerte en su corazón, supo que esta vez no podría escapar. La incertidumbre de lo que vendría era palpable. ¿Podría encontrar la valentía para tomar el camino que realmente deseaba como madre y profesional? El aire se volvió pesado, y con el teléfono aún en la mano, un nuevo dilema comenzó a formarse en su mente. La pregunta que emergió esta vez fue diferente: ¿es este un segundo chance o solo otro error en camino? La respuesta parecía escapar de sus manos, mientras contemplaba el futuro, el peso de su decisión apretándose a su alrededor. El sonido de la llamada reverberaba en su mente mientras sus ojos se perdían en la mirada de sus hijos. Detrás de ellos, el parque se llenaba de sombras. Las luces de la ciudad empezaron a parpadear, sintiendo que la vida la observaba a través del brillo de sus faros. ¿Era este el final de su pequeña burbuja de felicidad? ¿O el comienzo de algo inesperado? «Mamá», exclamó Carlos, rompiendo el trance. Su pequeño, ajeno a las dudas de su madre, se coló entre sus brazos, buscando consuelo. Ella sonrió, sintiendo la calidez de su pequeño y la promesa de amor que lo acompañaba. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, sus ojos fijos en los de él. «Quiero hacer otra vez la pirueta. ¿Puedes ayudarme?». La petición de Carlos la ancló de nuevo al momento presente. Su corazón se aceleró no solo por la inquietud de la llamada, sino también por el fervor en la voz de su hijo. «Claro que sí, campeón», respondió, tratando de despojarse de la preocupación inminente. Se levantó, dejando el teléfono a un lado, y se dirigió al columpio, sintiendo que el sonido de la risa de Carlos era como un mantra que la guiaba. Mientras ayudaba a Carlos a trepar, la adrenalina también invadió a Mara. A medida que soltaba sus miedos, las risas comenzaron a sustituir la ansiedad. Observó a Javier jugar entre las sombras, un verdadero padre, un verdadero compañero. En ese instante, lo supo, no podía dejar que el pasado decidiera su futuro. Gradualmente, la llamada se volvió un murmullo distante en su mente.
Decidió que tendría que enfrentar los fantasmas de su antiguo trabajo en algún momento, pero no era ahora. Quería disfrutar el presente, ese resplandor de alegría y amor que sus hijos le ofrecían sin reservas. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, recordó que siempre había sufrido la presión de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. La lucha interna no desapareció, pero había un nuevo matiz, la convicción de que también merecía ser feliz por ella misma. Cuando por fin volvió a sentarse bajo el roble, sus hijos a su lado, miró al cielo. Las estrellas comenzaban a asomarse, como un recordatorio de que incluso una noche oscura tiene su luz. Vamos a hacer una pequeña promesa, dijo, aprovechando el momento como un hilo de conexión entre ellos. Prometamos siempre buscar la felicidad juntos, sin importar lo que venga. Prometido, gritaron con entusiasmo, y una risa burbujeante se desbordó de sus corazones, pero justo en ese momento, el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje. Mara retrocedió y miró la pantalla. El corazón le dio un vuelco al ver que era también de su antiguo trabajo, un recordatorio crudo de que su nueva burbuja estaba en peligro de estallar. ¿Qué quieren ahora?, pensó, la inseguridad volviendo como un ladrón sigiloso. ¿No es hora de que tomes la decisión, mamá?, susurró Carlos, su voz inocente pero cargada de intuiciones. Era como si, de alguna forma, supieran más sobre la situación de lo que ella había querido admitir. Mara tragó saliva, sintiendo que el dilema no era solo profesional, sino una prueba de su fortaleza personal. ¿Cuál es el paso que daré ahora? ¿Dejaré que el miedo decida por mí? El peso de la cuestión la llenó de un frío repentino, con el teléfono en la mano y el miedo corriendo por sus venas, estaba en la antesala de una elección importante. Podría ser un nuevo comienzo, pero ¿lo sería realmente? La luz de las estrellas brillaba con fuerza, pero una sombra de duda nublaba su visión. ¿Qué haré ahora?, susurró en voz baja, mientras una parte de ella temía la respuesta, y la otra necesitaba desesperadamente saberla. Se dio la vuelta lentamente, preparándose para lo que venga, y mientras se levantaba del suelo, una idea pasó fugazmente por su mente. Quizás, solo quizás, está en dejar atrás el miedo y tomar el control de mi vida. Pero, ¿estoy lista para eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, aunque su corazón latía con más fuerza. La decisión se acercaba, y el futuro, aún incierto, apenas comenzaba a revelarse. Mara sintió el frío del metal en su mano, el teléfono seguía vibrando con una insistencia casi molestosa. Respiró profundamente, tratando de ignorar el tumulto en su pecho, y decidió que no podía dejar que aquella incertidumbre opacara el brillo de la noche. La risa de Carlos resonaba en sus oídos, y algo en su interior le decía que necesitaba tomar esta decisión. Pero, ¿cómo hacerlo sin el peso del miedo? Vamos a seguir jugando, sí, interrumpió, intentando distraer a sus hijos del mensaje que apenas había leído. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Carlos sonrió, emocionado. Sí. Piruetas, gritó, ajeno a la tormenta que rugía en lo más profundo de su madre. Mara sonrió de vuelta, pero la ansiedad la envolvía. Mientras empujaba a Carlos en el columpio, comenzó a pensar en todo lo que representaba esa llamada. Era más que un simple empleo, era una parte de su vida. Había renunciado por razones válidas, pero ahora, con esa notificación esperándola, sentía que el pasado la estaba alcanzando de nuevo. Pero, ¿acaso eso no era lo que siempre había hecho? Escapar, temerle a lo que podría esperarle, cada impulso del columpio resonaba como un recordatorio, un pulsar constante que la mantenía anclada. El viento suave en su rostro le trajo un fragmento de claridad. Si había algo que había aprendido en los últimos meses, era que no quería más miedo. Quería vivir, incluso si eso significaba arriesgarse. Carlos, fuérzate a caer, le dijo, jugando mientras lo empujaba más alto. A veces, hay que arriesgarse para levitar un poco más. Las palabras fluyeron, un mantra que nunca antes se había repetido. Pero siempre me levanto, mamá, respondió Carlos, con la sinceridad de un niño. Exacto, campeón, sonrió. Sus palabras hicieron eco en ella. Tal vez el mensaje del trabajo no era solo un recordatorio de su pasado, sino una posibilidad para un nuevo futuro.
Un futuro en el que no dejaría que el miedo decidiera por ella. Y esa idea comenzó a cobrar vida. Javier se acercó, sus ojos brillaban. «¿Estás en paz, verdad?», preguntó, como si hubiera captado sus pensamientos. Mara se detuvo un momento. «No lo sé, solo siento que tengo que decidir. Tal vez es hora de enfrentar lo que he estado esquivando». «Lo enfrentarás como siempre lo has hecho, ¿no?». Javier sonrió, y no había una pizca de duda en su mirada. Esa confianza la llenó de valor. La llamada podría esperar, al menos por esta noche. Con cada risa, cada impulso, Mara envolvió su corazón en la idea de que su vida era solo eso, una serie de decisiones, y esta vez, quería hacer una que la acercara, no que la alejara. Sin embargo, en el fondo de su mente, el mensaje seguía ahí, pulsando como un eco de lo que podría ser. «Debo actuar antes de que sea demasiado tarde», murmuró para sí misma. Pero, ¿cómo dar ese paso sin tambalearse? La noche se oscurecía, y el aire se enfriaba. Sus hijos seguían jugando, y Mara se sentó de nuevo junto al roble, mirando las estrellas que comenzaban a brillar con más intensidad. Decidió: «Mañana, enfrentaré el pasado y le diré a ese trabajo que estoy lista para algo nuevo», y justo cuando las palabras estaban a punto de escapar de sus labios, su teléfono vibró de nuevo. Miró la pantalla, un aviso que la hizo temblar. «Nos gustaría hablar sobre tu regreso. Sabes que todavía tienes una oportunidad». Una sensación de vértigo la invadió. La decisión que había tomado empezaba a desvanecerse en un mar de incertidumbres. ¿Podría realmente volver? ¿Era eso lo que deseaba? Mara sintió el peso del giro en su estómago. Estaba a un paso de tomar la decisión que podría cambiarlo todo. La emoción la llenó, pero la pregunta era clara: ¿realmente podía volver a su antiguo mundo sin perderse a sí misma? El eco de su propia voz resonó en su mente, y por primera vez, comprendió lo que estaba en juego. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para responder. El día siguiente llegó como un susurro, y con él, la promesa de una decisión que podía marcar un antes y un después en la vida de Mara. A medida que el sol asomaba por el horizonte, la luz dorada iluminaba su hogar, haciéndola sentir la calidez de nuevas posibilidades. Sin embargo, el eco de la notificación seguía retumbando en su mente. Mara decidió dejar de lado sus miedos por un momento. Después de una tranquila mañana con sus hijos, preparó el desayuno. El aroma a café recién hecho llenaba la casa y sonrisas de agridulce familiaridad danzaban en los rostros de Carlos y su hermana pequeña, Valentina. Mientras los niños compartían risas y migas de pan, su mente luchaba entre volver al viejo trabajo o seguir adelante. «¿Qué harás hoy, mamá?», preguntó Valentina, mientras jugaba con un trozo de plastilina en la mesa. Mara se detuvo, sintiéndose observada por esos ojos inocentes que representaban un futuro radiante. «Tal vez tomaré decisiones importantes. Algo que puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas», respondió, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. «Importantes como cuando decidiste no ir a la playa el verano pasado porque no querías que Carlos se mojara», exclamó Valentina con esa sinceridad que solo poseen los niños. Mara no pudo evitar reírse. «Sí, algo así. Pero esta vez, no será por miedo a que el mar nos te...». La risa de sus hijos rompía la tensión como un candil rasgado. Aún así, las imágenes del pasado comenzaban a brotar en su mente como sombras sigilosas. Esa misma incertidumbre la había mantenido alejada de su trabajo, alejada de su pasión. Mientras los niños se preparaban para salir a jugar, el teléfono vibró de nuevo. El mensaje seguía ahí, como una brújula buscando ser leída. Con cada vibración, el corazón de Mara palpitaba más rápido. El pasado la llamaba con fuerza. Decidió que debía enfrentarlo. Un susurro de valentía la empujó a sentarse en su rincón tranquilo, donde las flores del jardín comenzaban a florecer. Colocó el teléfono frente a ella, y por primera vez, sintió que tenía algo de control. Emergiendo de aquella batalla interna, pulsó el botón de llamada. «Hola, Mara». «Tanto tiempo sin saber de ti», respondió una voz familiar del otro lado. Era su antiguo jefe. «Hola». «Sí, recibí su mensaje», contestó ella, con un ligero temblor en la voz. «¿Cómo has estado?».
Nos gustaría que volvieras. El equipo necesita de tu talento, continuó su jefe, pero Mara apenas podía escuchar la lógica detrás de las palabras. Una mezcla de emoción y miedo la inundaba. ¿Qué te hace pensar que quiero regresar?, preguntó, más consciente que nunca de que su respuesta definiría su futuro. Porque sé que en el fondo aún lo deseas, dijo él con un tono suave. No dejes que el miedo te frene. Tómate un momento para pensarlo. Las palabras resuena eran como un eco del día anterior, entrelazándose con sus pensamientos. Mara, la decisión es tuya, le recordaba Javier en su mente. Después de colgar, se sintió abrumada. Era cierto, el pasado la llamaba, pero el futuro también. Con cada latido de su corazón, se embelezaba en un tira y afloja de emociones. Realmente podía aceptar un cambio y a la vez regresar a lo que había sido. Los niños corrieron entrenados por el jardín, haciendo eco de sus risas. Un revuelo de colores y vida que contrastaba con su confusión interna. En esos momentos, Mara decidió que no solo se trataría de una elección laboral, sino de una elección de vida, pero antes de que pudiera dar ese paso decisivo, sonó el timbre de la puerta, interrumpiendo su meditación. Con curiosidad, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, encontró a una figura familiar, sonriendo, pero con una expresión que la hizo detenerse en seco. Hola, Mara, necesitamos hablar, dijo Laura, su antigua amiga y colega, con una mirada grave como si llevara noticias importantes. El corazón de Mara se detuvo un instante. ¿Qué querría Laura? ¿Serían las palabras que la empujarían al abismo de lo desconocido? El cierre de una puerta era, tal vez, el primer paso hacia la apertura de otra. Pero antes de saberlo, la inquietud se apoderó de ella nuevamente. ¿Acaso Laura traía la respuesta que Mara había estado buscando? El gesto de Laura tenía una carga de gravedad que Mara no podía ignorar. La expresión de su amiga, que solía estar llena de chispa y alegría, ahora estaba teñida de preocupación. Sus ojos, normalmente radiantes, estaban nublados por la ansiedad. Mara, necesito que escuches lo que tengo que decirte, comenzó Laura, su voz firme pero conciliadora. Hay algo que he estado guardando desde hace tiempo y se trata de una oportunidad increíble. Pero también, hay riesgos. Mara sintió que su corazón latía más rápido. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando mantener su voz serena mientras un torbellino de emociones giraba en su interior. Laura se acercó un paso más, como si buscara un rincón seguro donde compartir su revelación. El proyecto que está en marcha en la empresa, buscamos a alguien con tus habilidades. Pero también hay otros factores. Están los otros candidatos, y algunos realmente quieren una guerra por el puesto. Pero yo, no creo estar lista para eso, murmuró Mara, sintiendo que sus sueños eran como eslabones quebrados. He estado fuera por tanto tiempo y ¿qué? Tu talento sigue intacto. Lo sabes. Si regresas, podría ser un cambio radical. Pero tienes que tomar una decisión rápido. La oferta expira en pocos días, insistió Laura con firmeza, acentuando cada palabra. La presión del momento la abrumaba. ¿Podía realmente aceptar esta nueva oportunidad y todo lo que venía con ella? La cavilación interna volvió a entrar en juego, entrelazándose con los recuerdos de inseguridad que la habían mantenido lejos del camino que una vez deseó transitar. Pero, ¿qué pasará con mis hijos?, preguntó Mara, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero perderme más momentos con ellos. Escucha, respondió Laura, su voz más suave ahora. Estarás más presente si eres feliz contigo misma. Y esa felicidad comienza por seguir tus sueños. Carlos y Valentina necesitan una mamá que se realice en todos los aspectos de su vida. El eco de esas palabras resonó en su mente, la importancia de ser un modelo a seguir, una madre fuerte. Se sentó de nuevo en la mesa, buscando respuestas a través de su reflexión. Mientras tanto, las risas de sus hijos en el jardín se convirtieron en un telón de fondo, un recordatorio de lo que realmente significaba todo para ella. ¿Y si no queda lugar para mí?, escapó un susurro, más hacia sí misma que hacia Laura. Eso no es una opción. Lo sabes. Estás destinada a hacer más, y si no lo intentas, jamás lo sabrás, dijo Laura, sosteniendo su mirada,
como si intentara calar hondo en su alma. La conversación continuó, pero cada palabra parecía ser como un faro en medio de una tormenta. Mara estaba atrapada en un juego de luces y sombras. Agradecía la visita de Laura, pero también sentía que se acercaba algo que cambiaría el rumbo de sus días. Finalmente, después de lo que sintió como horas cargadas de dudas, Laura se despidió. Tómate un tiempo para pensarlo, pero no dejes pasar la oportunidad. Mándame un mensaje cuando estés lista, ¿de acuerdo? Mara asintió, su mente girando en círculos. La puerta se cerró, dejando un vacío de pensamientos que culpar con una mezcla de miedo y emoción. Ella debía tomar una decisión, pero un aire pesado de incertidumbre se aferraba a su ser. Mientras miraba por la ventana, observando a sus hijos, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez había una manera de balancear ambas vidas. Tal vez la clave estaba en encontrar un camino que no sacrificara una parte de sí misma por la otra. Su teléfono vibró nuevamente, como si le recordara el eco del pasado y el llamado del futuro. Con un apretón de puños y el corazón acelerado, dejó que la inquietud se transformara en determinación. Antes de que pudiera detenerse a pensar, presionó la notificación de nuevo. Había un mensaje nuevo del equipo de trabajo, y el remolino de su vida comenzaba a girar más fuerte. Hola, Mara. Reunión de urgencia esta tarde. El temblor en sus manos aumentó. ¿Qué más podía haber allí? ¿Qué decisiones la esperaban? Tenía que averiguarlo. De repente, el futuro no parecía tan aterrador. Pero había más que descubrir, y sobre todo, tenía que decidir si estaba lista para recibirlo. El camino hacia adelante prometía ser desafiante, y una chispa de esperanza ardía dentro de ella. ¿Sería este el momento en el que finalmente elegiría su verdadero destino? Cuando la tarde se deslizó hacia el atardecer, Mara sintió que el eco de las palabras de Laura aún retumbaba en su mente. Cada rayo de sol que se filtraba a través de la ventana le recordaba que el tiempo seguía su curso. La reunión de hoy podría ser su primer paso hacia un nuevo futuro, pero la idea la llenaba de nervios y determinación. Al mirar a sus hijos jugar en el jardín, deseando poder visualizar su vida en un futuro cercano, sintió una mezcla de amor y responsabilidad. Carlos, con su risa contagiosa, giraba alrededor de Valentina, quien trataba de imitarlo, sus ojos brillantes llenos de alegría. Esa imagen la llenó de calidez, pero también de angustia. Podría jugárselo todo por regresar a un mundo en el que no sabía si encajaba. Mientras preparaba la cena, sus pensamientos viajaban entre el dulce aroma de los fideos cocinándose y las posibilidades que se abren en su mente. Recogió los ingredientes con una mano, mientras la otra consultaba su teléfono en busca de detalles sobre la reunión. Había algo extraño en ese mensaje del equipo, una urgencia que la intrigaba. Minutos se convirtieron en horas mientras cocinaba, y cuando la hora de la reunión se acercó, un golpe de excitación y ansiedad le recorrió la espalda. El sonido familiar de la campana indicó la llegada de Carlos y Valentina a la cocina. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Valentina, curvas cucuruchos de pasta que se deslizaban por sus dedos. «Huele rico», esa simple pregunta llevó a Mara a una breve risa. «Solo estoy tratando de hacer algo especial para celebrar». Evitó mencionar que lo hacía por la reunión, porque quería que ese momento fuera solo de ellos. Después de la cena y unas risas compartidas, finalmente se tomó un respiro para revisar el mensaje de su equipo, que había sido enviado horas atrás. La sala de reuniones estaba preparada mentalmente, pero las sorpresas comenzaron a desatarse cuando leyó que la junta no se trataría solo de trabajo, también habría una actualización. Una actualización sobre nuevas oportunidades, y quién era el candidato ideal. Sus manos temblaron ligeramente ante el teléfono, con un instante de duda. ¿Sería ella esa candidata? El impulso de no llegar a la junta sin preparación volvió a tomarla. Tal vez si daba un vistazo a su viejo proyecto, el que dejó en el camino, podría aterrizar más tranquila. Con los niños ya en la cama, y la casa sumida en el silencio, Mara se sentó en su escritorio. En el fondo de un cajón, encontró su viejo cuaderno de notas. El polvo acumulado en la cubierta le recordó lo distante que se encontraba de su propio camino. Pasó las páginas amarillentas, y las palabras la envolvieron en una mezcla de nostalgia y anhelo. Esas ideas eran su esencia, la parte de sí misma que había guardado lejos.
Un grito de su misma voz resonaba dentro de ella. Sin pensarlo, se sumergió en sus proyectos pasados, la chispa de creatividad que parecía haberse apagado comenzó a resurgir. Todo giraba en torno a demostrarle al mundo que aún podía ser quien una vez soñó ser. Su teléfono vibró de nuevo, sacándola de su ensueño. ¿Estás lista? Nos vemos en la sala a las 8, decía el mensaje. Un segundo suspiro. Un repaso de emociones la invadió. ¿Podía realmente estar lista para la tormenta? ¿O era solo ilusión? Con cada latido, la presión crecía, pero en profunda calma, una decisión empezaba a formarse en su interior. En ese instante de revelación, algo se encendió en su pecho. Tal vez ella podía tomar las riendas de su vida. Se levantó con decisión. Sin más excusas. Su corazón latía con fuerza, ya era hora de que una nueva Mara emergiera, pero justo cuando se giraba para salir, un sonido inesperado llamó su atención. Provenía de la puerta principal. Un golpe sutil, pero firme, que parecía sacudir la calma de su determinación. Su pulso se aceleró. ¿Quién podría ser tan tarde? La incertidumbre la envolvía nuevamente. Tenía que averiguarlo. Pero al abrir la puerta, se di cuenta que el rumbo de esa noche estaba a punto de cambiar. Drásticamente. Quien estaba ahí afuera, y que más secretos le esperaba, la aventura comenzaba a desplegarse de formas que jamás hubiera imaginado. Mara se sintió abrumada al ver a Laura de nuevo, pero ahora no como una colega, sino como un faro de luz en medio de su tormenta. Mara, hay algo más que deberías saber, comenzó su amiga, y las palabras fluyeron como un torrente. El proyecto que buscamos tiene el potencial de cambiar no solo tu vida, sino también la de muchas personas. Y un lugar en él podría ser tuyo. Mara sintió que el aire se le cortaba. Esa había sido su pasión, su sueño, y ahora tenía la oportunidad de revivirlo. Pero al mismo tiempo, recordaba la risa de sus hijos, su alegría simple, el juego en el parque que había disfrutado tanto. No puedo dejar que el miedo decida por mí, pensó. En ese momento, el caos en su vida era un recordatorio de que incluso en el desorden se podían hallar las semillas de su propio renacer. Decidió que ya había enfrentado mucho en su vida como madre. Había aprendido que las decisiones solo la definirían si ella les daba ese poder. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió a Laura. Quiero hacerlo. Quiero que me incluyan en ese proyecto. Pero necesito que me ayudes a equilibrar esto con mis responsabilidades familiares. Laura sonrió. Esa es la actitud. Podemos organizarte para que trabajes desde casa parte de la semana y asistas a las reuniones cuando sea necesario. Hay espacio para que florezcas, Mara. No tienes que elegir entre tu vida personal y profesional. Mara sintió que el peso en su pecho se comenzaba a disipar. La siguiente semana, tras múltiples conversaciones, propuestas y reafirmaciones de su habilidad, Mara dio el salto, se unió al nuevo proyecto. El comienzo fue desafiante, pero encontró el apoyo que necesitaba en su familia y amigos. Con el tiempo, y gracias a la flexibilidad de su nuevo trabajo, comenzó a establecer un equilibrio. Las noches de juegos prometidas con Javier y Carlos eran sagradas. Superhéroe. Gritaban juntos en el parque, mientras su corazón se llenaba de felicidad al verlos reír sin preocupaciones. El cambio no fue solo profesional. La convivencia se volvió más ligera, familiar. Las risas fluyeron de nuevo en su hogar, y el desorden se transformó en un escenario de conexión. Mara se dio cuenta de que su casa, con juguetes y libros esparcidos, contaba la historia de una familia unida por amor y diversión. Unos meses después, en una sesión de trabajo, Mara se sintió llena de energía. Cuando presentó su parte del proyecto, las miradas de admiración en la sala la llenaron de confianza. Esta es su nueva yo, pensó. Por un momento, el tiempo se detuvo, el pasado y el futuro se encontraron en un instante perfecto. El cambio no fue fácil. Aún hubo días difíciles, pero cada uno de esos momentos se convertía en una lección de resiliencia. En cada dificultad, Mara logró encontrar claridad. Si puedo manejar el desorden en casa, puedo manejar el desorden de la vida, decía en voz alta, recordando las palabras de Doña Rosa, con sus hijos a su lado, en el parque una tarde. Mara sintió que había encontrado el equilibrio que tanto buscaba.
Mientras miraba a sus dos pequeños, su corazón latía con fuerza. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy lista para enfrentar todo, porque lo importante está aquí, en este momento. Y así, mientras los destellos del sol se ponían sobre ellos, Mara supo que su viaje había apenas comenzado. Había transformado el caos en oportunidades, e incluso se dio cuenta de que el desorden nunca fue su enemigo. Era su aliado. Una vez más, sintió la felicidad de ser madre, profesional y, sobre todo, dueña de su propia historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y suscribirte ahora a mi canal para que no te pierdas historias como esta. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, me encantaría leerte. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en sus vidas. No esperes ni un segundo más.